amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa, un nuevo capítulo del programa Páginas de la Historia, en el cual estamos tratando en realidad una serie de temas que son bien interesantes de historia local, y lo estamos bajando, como hemos dicho, del mundo académico y lo estamos bajando en realidad al mundo escolar, al mundo del ciudadano de a pie, lo cual es bien interesante. Hemos tratado varios temas y dentro de los cuales el día de hoy tenemos dos invitados bien espectaculares que nos van a hablar sobre la cultura cahuéscar. Ellos dos se los voy a presentar a continuación. Don José Tonco Paterito, ¿cierto? Miembro de la comunidad cahuéscar, hizo su formación en Puerto Edén inicialmente, luego en Punta Arenas, en el Liceo de Hombres, luego en Santiago, ¿cierto? En el Liceo Alessandri Palma, y de formación estudió trabajo social, un posgrado en antropología, y está haciendo un magíster de patrimonio acá en la Universidad de Magallanes, ¿sí? Y gran conocedor, por supuesto, de la cultura cahuéscar, con varios trabajos a su haber. Y también destacado nuestro amigo del museo ya hace mucho tiempo, el profesor Nelson Aguilera, ¿cierto? De profesión antropólogo de la Universidad Austral de Chile, y la verdad con una amplia trayectoria en conocer y trabajar con los pueblos originarios. También es director de la CONADI desde ya hace bastante tiempo, por lo cual tiene un contacto directo con las comunidades originarias y nos puede orientar bastante sobre el tema, ya que también se dedica mucho a la docencia en la universidad y es una visión que queremos rescatar también en la conversación del día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. José, quiero partir contigo y la verdad que vamos a bajar la discusión a un nivel bien básico, para conocer datos bien puntuales y desmitificar algunos conceptos que la gente tiene como errados. Yo sé, en los procesos de formación, de hace 10 años atrás recuerdo, y capaz que hasta el día de hoy, que era la denominación Alacalufe al pueblo cahuéscar. En los libros de historia, en los libros de educación del Ministerio de Educación, se hablaba sobre la cultura Alacalufe. Concepto que, ¿estás de acuerdo con ello? No, para nada. Para nada. Bueno, ese concepto lo acuña Fitzroy, digamos, cuando pasó por acá, qué sé yo. La verdad es que todos los exploradores, digamos, de esa época solamente rescataron cosas, conocimiento. De hecho, no existe etnografía, sino que son crónicas de la época donde hablan sobre generalidades de cultura material o de la conducta de las personas. Y ahí el Alacaluf, lo que, bueno, eso se desmitificó cuando Óscar Aguilera presentó un texto, digamos, y eso está escrito, publicado en la academia. La verdad que Alacaluf es Haliku Halip, o sea, ¿qué es lo que pasaba? Cuando los Jahuáscar iba al barco, entonces la gente que estaba abajo, la canoa era muy chiquitita, entonces para poder conversar, hablar, decía, oye, nosotros que estamos aquí abajo, no sé, que decía, hazme caso, digamos, o me das ropa, qué sé yo. Entonces Alacaluf es Halí Ku Halip, abajo más abajo. Eso quiere decir. Y entonces los historiadores, qué sé yo, anotan todo lo que... Ellos son positivistas. Okay. Y los datos verídicos, los datos duros son las crónicas. Entonces por eso se reproducen. ¿Ah? Y entonces para la cultura cahuéscar, generalmente para las comunidades, no nos sentimos representados por ese nombre. Y de hecho... Ha habido varios nombres, por ejemplo, Huemules, Pecheré, Taicataf y varios otros. Entonces son denominaciones parciales de algunos lugares, qué sé yo. Entonces la gente, los cronistas escribieron y por eso ya le voy a poner. Y de hecho algunos antropólogos, digamos, estuve en Aysén, estaban hipotizando que Taicataf eran los, ¿cómo se llama?, los chonos, que llegaban en la parte norte de Puerto Edén, por ahí, por Isla Jungfrau, Cangrejo, San Pedro, por esa parte. Pero resulta que Taicataf, digamos, y yo soy oriundo de Taicataf, queda a la entrada de Canal Gallego con Canal Machado.
es una isla pequeña. ¿Ah? Entonces, esa denominación del Tayagataf es isla. ¿Ah? ¿Tú naciste ahí? Sí, ahí nací. Y entonces, y también ha habido, y bueno, estuve ahí, qué sé yo, y hablaba mucha presencia de los chonos en la región de Puerto Adén para arriba. Resulta que las toponimias que existen ahí no son chonos. Es un primer dato importante. Si bien es cierto que andaba por ahí, pero no vivieron, o sea, no se radicaron en esa parte. Tal vez andaba de pasada nomás. Si hubiese radicado, toda esa parte tendría nombre de chonos, pero no hay nada, cero. Sí. Hoy sobre el mismo tema, Nelson, sobre un poco desmitificando, no sé si comparte mi apreciación de que la educación, claro, ha tratado quizás indirectamente o involuntariamente de unificar a los pueblos canoeros del sur, ¿sí? Chonos, Cahuéscar y Yaganes, solo dividiéndolo como por límites geográficos, como unificándolo. ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación? ¿O existen enormes diferencias, por supuesto? Antes de responder a la pregunta en forma más concreta, debo hacer una explicación o un preámbulo. Usualmente cuando los occidentales vemos o tratamos de entender qué es el territorio, usualmente nos imaginamos aquello que está en el mapa. Claro. Por lo tanto, la imagen que tenemos es un abstracto reflejado en un dibujo con límites discretos que son inviolables. Para las culturas indígenas, para los pueblos indígenas, usualmente eso no es así. Y de hecho, las definiciones en antropología para el concepto de territorio son muy amplias y se alejan bastante de esta cosa tan concreta que he descrito. Usualmente, y una de las maneras más simples de definir esto, es que el territorio son aquellos espacios, aquellos escenarios donde las personas, y por ende las culturas, son capaces de escenificar situaciones. Es decir, los nutren de significados y les asignan nombres. Por lo tanto, hay un vínculo que va más allá simplemente de la mera ocupación. En el caso de la cultura cahuéscar, y me atrevo también a decir que en el caso de la cultura yagán, hay una relación de identidad del lugar respecto de la persona de la cual estamos hablando. En otras palabras, la persona adquiere o tiene parte de su propia esencia del lugar donde nació. El dato que da José es sumamente gravitante. Toda la gente de la comunidad cahuéscar se reconoce como originaria de un lugar y no es un dato arbitrario, porque eso sitúa una serie de relaciones sociales que vienen a continuación, no solamente respecto a la ocupación del espacio. Dicho esto, Patagonia, al menos de acuerdo a lo que se puede analizar de las crónicas, es un escenario tremendamente complejo y de distinciones territoriales muy dúctiles. Lo que nosotros hoy día podemos entender como territorios, estas barreras inequívocas, fijas, que vieron los exploradores o que vieron los hidrógrafos hacia fines del siglo XIX y antes, no existen, en la práctica no existen. Un dato maravilloso que conocemos hace poco por las investigaciones de José y de Óscar Aguilera, tiene que ver justamente con la toponimia, lo que acaba de decir, la toponimia cahuéscar al otro lado del Golfo de Penas y en todo el sector inmediato. Eso quiere decir de que los cahuéscar tenían presencia más o menos permanente más allá del umbral que suponíamos. Lo mismo pasa hacia el sur. Ocurre de manera similar en el caso de los yagán, en que hay toponimia yagán y probablemente una imbricación territorial hacia los sectores de más al norte, específicamente el sector de Isla Capitán Aracena o al sur de Dabson, pero evidentemente hay confluencia. Y uno de los sectores probablemente más densos es justamente la costa del Estrecho de Magallanes y por otro lado el Seno Almirantajo, donde evidentemente los niveles de mestizaje, previo a la llegada de los europeos, tiene que haber sido bastante significativa. Bridges da cuenta de un dato sumamente significativo hacia el año 1882, en el sentido de que ahí había tal nivel de confluencia en que todos hablaban de todo. Habían familias compuestas por cazadores terrestres y provenientes de las canoas. Entonces, claro, habitualmente la imagen que hemos construido tiene que ver con estas primeras observaciones de europeos que pretendieron poner su propia visión en gente que no era capaz de comprender. Además hay que entender que la perspectiva que construyen estos navegantes es una perspectiva doblemente sesgada. Primero sesgada porque es una perspectiva que es desde lo alto, desde la cubierta de los barcos, mirando siempre de arriba hacia abajo, hacia el mar, por donde provenían las canoas.
Y el segundo sesgo, que es brutal, es tremendamente brutal, porque contribuye a varios hechos que son aberrantes en nuestra historia indígena regional, tiene que ver con la desnudez. El hecho de que los pueblos indígenas transitaran por estos paisajes carentes de ropa y con una tecnología bastante elemental, hizo que para los europeos, desde una perspectiva bastante victoriana, bastante supremacista, los llevase a suponer incluso que se trataba de animales. Claro. Y eso permitió la cosificación, eso permitió llevarlos a exposiciones en zoológicos humanos en Europa, eso permitió el etnocidio y el exterminio en Tierra del Fuego, eso permitió un montón de barbaridades, de las cuales evidentemente tenemos que hacernos cargo como consecuencia de la historia. No, claro que sí. Oye, sobre esos mismos temas y aclarando puntos que son interesantes de ver, el tema de los límites, la concepción de espacio, también hay una visión, no sé si errada o no, yo creo que sí, pero de una cultura cahuéscar brutalmente machista, donde la mujer se encargaba desde remar, el tema de la pesca, y el hombre básicamente al tema de la casa. Y muy poco, una cultura muy machista. ¿Es tanto así o no? Eso es totalmente falso. Se ha masificado el tema es una fantasía y creación del mundo occidental, digamos, principalmente los historiadores, ¿no? Bueno, las crónicas son como una foto del día, o sea, un barco llega en una rada, digamos, y toma fotos. Yo puedo tomar fotos y va a reflejar las actividades que se hacen para toda la vida, y a partir de eso yo puedo hipotizar. La verdad es que son erradas cuando dicen los hombres se sentaban en la proa con sus lanzas esperando que algún animal apareciera. Cosas simplemente falsas. Ya sabemos que en la región, digamos, en nuestra región, en el mes de verano, digamos, ahora en este tiempo empieza a soplar vientos bastante fuertes. Y hay que pensar, ¿cómo es posible que podemos hacer mover a una embarcación tan grande que las mujeres casi no tienen fuerza? Y eso por una parte, porque el hombre tiene que estar sin ocioso, digamos, sin hacer ninguna cosa. Es caso aberrante, digamos. En el mundo cahuéscar, digamos, los trabajos son por sexo, digamos. Es por sexo. Y de hecho, el hombre cazador y la mujer recolectora, que eso es una verdad absoluta. Generalmente en el proceso de navegación de los cahuéscar y el trabajo, digamos, de hacer avanzar la embarcación, es una dupla. Tanto mujeres como hombres tienen que hacer avanzar la embarcación, porque lo importante es llegar al próximo puerto, porque no significa que las condiciones climáticas del viento son bastante erráticas, digamos, y por eso hay que llegar lo más pronto posible a un buen resguardo. Por eso que las mujeres, tanto los hombres y las mujeres, realizaban trabajo de boga, digamos, no así el trabajo de navegación a vela, que era otro proceso totalmente distinto. Y por eso, en el caso de los hombres sí tiene que ver con la caza. Es netamente un trabajo masculino, y todo lo que tiene que ver con la recolección de frutos, bayas y moluscos son principalmente asociadas a las mujeres, pero no significa que solamente la mujer puede recoger. Algunas personas, hombres, digamos, jóvenes que no tienen esposa, igualmente tienen que recoger por su cuenta los mariscos o las bayas que se encuentran en lo alto de un valle. Entonces es un mito, digamos, que se ha creado y todavía existe en nuestra historia de Chile, que si uno ve por internet, hay una variedad de cosas que no corresponde a la realidad del pueblo cahuéscar. Sí, indudablemente. Nelson, tú desde el mundo de la academia, de gran conocedor del tema, justo José habló del tema de navegación a vela o de alguna hecho que se ven indudablemente por un intercambio tecnológico. ¿Crees que en el sur de Chile los pueblos canoeros que comparten este gran mar del sur, hubo un intercambio de tecnología o algún tipo de relaciones?
Sin lugar a dudas. La fuente de intercambio en términos de objetos está en algunos casos demostrada por la arqueología. Uno de los datos más significativos de las últimas décadas tiene que ver, por ejemplo, con la extensión geográfica de los hallazgos de obsidiana verde. Es un trabajo inacabado porque todavía no se encuentra la gran beta o la gran fuente de esta obsidiana, que es un cristal de origen volcánico, natural, de un color verdoso, muy similar al cristal de una botella, un poco más turbio, un poco más grisáceo. Pero evidentemente esa roca, esa piedra, que tenía una alta valoración por parte de las comunidades indígenas terrestres y marinas, proviene de los canales. Por lo tanto, con toda seguridad, ese objeto, esa materia prima fue el centro de un comercio sumamente importante. Hay otras materias primas, también líticas, que aparecen en la región y que no son de acá, son de la provincia de Río Negro, de Santa Cruz, etc. Minerales fundamentalmente, que tienen que ver también con la confección de instrumentos. Aparecen en relatos algunas situaciones descritas en el mundo de la mitología, en el mundo de las creencias, en todas las culturas, que hacen referencia clara al reconocimiento indígena de ese otro indígena, ¿ya? Que era otro sujeto cultural, pero que también era objeto de intercambio o objeto de trueque. Y como decía hace algún momento atrás, hay ciertos nudos, hay ciertas áreas nodales donde efectivamente la diversidad tiene que haber sido muy grande. Voy a jugar un poco con las palabras, pero te lo voy a explicar o te lo voy a graficar en los siguientes términos. Si tú me preguntas, el Seno Almirantazgo vendría a ser como el Nueva York de la Patagonia, porque había de todo. Hablaban de todo, provenían de distintos orígenes, tenían que ser multicompetentes. Y ese dato, como te decía, 1882, noviembre, Bridges es testigo presencial de una situación que la describe. Dice, bueno, tenemos una partida de 20 y tantos cazadores, y la verdad es que todos interactúan en Ona o en Cernam, en este caso, hablan en Yagán, y también hay algunos que hablan en Acalufe. Y eran, insisto, multicompetentes porque probablemente el nivel de mestizaje era altísimo. Y ojo, hay un dato también significativo. Comparto lo que decía José respecto al mito del machismo, pero ciertamente en algunos escenarios la mujer era objeto de intercambio, ya sea en términos de relaciones amistosas, por esta tendencia natural de las comunidades pequeñas a evitar el incesto, por lo tanto se prefiere por reglas de matrimonio la exogamia, o por efectos de relaciones forzadas, de contactos violentos donde las mujeres eran capturadas como trofeo. Y evidentemente eso también genera un grado importante de diversidad. Ojo, no solamente en la genética, sino también cultural, ¿ya? Es un tipo de mestizaje que es muy propio del contacto de distintos pueblos y ha sido natural en casi toda la historia humana y en casi todo el mundo en distintos momentos de la historia. Así es que ese evidentemente es un dato que sirve para entender que las relaciones de multietnicidad en Magallanes tienen que haber sido tremendamente significativas en algunos puntos nodales por sobre otros. Sí, indudablemente es interesante ir derribando un poco estos mitos de que claro, cada comunidad era un mundo en sí mismo, sin ningún tipo de contacto, y casi vedado el contacto entre un pueblo y otro. También siempre, digo, es el momento de preguntar sobre el hábitat del pueblo cahuéscar, aparte de los canales. He escuchado que también se han logrado identificar que han salido de los canales como zona de influencia, incluso en mar adentro. ¿Es posible eso? Sí. Porque Sí. de un desconocedor del tema, la embarcación, una embarcación bien pequeña en realidad, Sí. hay que tener una capacidad bien importante. Sí, claro. Como Nelson hablaba sobre el territorio, entonces el territorio es pertenencia, hay una historia. Entonces, cuando una persona aloja en un determinado punto, se crea historia, por lo tanto, la gente tiene identidad, porque pasan cosas, porque pasan, no sé, un puerto puede ser para contar cuentos, para enseñar a la gente, que sé yo, muchas cosas. Y de hecho, los Ahuascar no solamente sus trabajos los realizaban desde el borde mar, sino que también en los valles que nadie lo ha descrito. En los tiempos modernos, digamos, en la etnografía se ve que los Ahuascar recorrían valles enteros. ¿Y sabes por qué recorría valles enteros? Principalmente en busca de huemules. Entonces, cada uno de los puntos, bueno, que como son cazadores recolectores, cada punto de caza son conocidos generalmente por los habitantes que deambulan por esos lados. Y justamente los Ahuascar ya después de
siglos de navegación, de recorrer el territorio, ya conocía los lugares. Pero ¿qué pasa? Que cuando los siervos, uno cuando va a cazar constantemente se cambia de lugares, ¿ah? Entonces cambia a varios kilómetros para acá, varios kilómetros tanto. Entonces los jaguares se tienen que rastrear. Entonces para rastrear subía al cerro y pasaba un día, 2 días. Entonces no solamente el borde mar es importante, sino que también es importante los valles y los cerros. Y de hecho en la isla de Madre de Dios, cuando iba a cazar gaviota grande, ¿cómo se llama? Albatros, porque hay unidades de albatros en Isla Madre de Dios. Entonces alojaba en un punto que era cerca de Guarelos, cruzaba hacia el norte, digamos, donde está Canal Trinidad. Entonces yo creo que una caminata de 3 días. Entonces alojaba en los cerros y cazaba los albatros en temporada de anidación de huevos, estamos hablando. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué los jaguares se adentraban al mar afuera? Y generalmente, dato curioso, que los lobos finos se encuentran en el mar afuera, en la costa del mar exterior. Y entonces, en algunos roqueríos que están entre medio de los golfos, que son más allá, yo estoy calculando al azar, entre 10 y 12 kilómetros de la costa. Y entonces los jaguares, cada vez que tenían tiempo bueno, cruzaban a cazar lobos finos. Sin embargo, en los canales interiores, y eso hay que constatar, que la caza estaba tabuada. Era tabú, solamente una sola vez se podía cazar. Y entonces, ¿qué pasaba? Se venía otra cuadrilla, llegaba al campamento, veía que la huella estaba fresco, entonces iba. No se podía cazar 2 veces. Entonces, en algunos de los libros de la historia de Chile, que dicen, los jaguares pueden vivir sedentariamente por varios años en los canales, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque la caza es tabú, o sea, caza en los canales interiores, porque si uno caza varias veces, los lobos se desaparecen, porque se aburren, porque los molestan y se van a otros lugares. Entonces los jaguares lo sabían, lo mismo pasa con los ciervos. Generalmente pasa eso, entonces cuando uno lo molesta constantemente se va, abandona el paraje y se va a parar en otro lugar. No así en los canales, en la costa exterior, porque la caza es más difícil, digamos. Entonces para tener buena caza habría que esperar, no sé, un mes, 2 meses para ir a cazar. Entonces ahí no estaba tabuada la caza del lobo fino, ¿ah? Entonces se podía cazar por el tiempo. El tiempo climático te permitía resguardo de los lobos. Sí. Uy, mira, José y Nelson, de verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Y bueno, luego volvemos nuevamente con el tema del pueblo cahuéscar y bueno, desmitificando algunos temas que conocíamos, ¿ya? Y aclarando muchas dudas sobre el tema con nuestros invitados. Así que volvemos en unos minutos más. En los primeros años de Punta Arenas, una de las necesidades que surgieron fue la creación del cementerio. El que hoy tenemos en Avenida Bulnes fue donado por Sarah Brown en el año 1894, pero no fue el único que ha tenido la ciudad. Del primer camposanto no se tienen muchos antecedentes, solo una referencia que realizó Robustiano Vera. En un libro de su autoría, menciona que su ubicación estaría en la ladera norte del río de la Mano y que con el aumento de la marea este lugar se inundaba. Hoy el río de la Mano está canalizado y pasa por debajo de la ciudad. Además, creen los expertos que la necrópolis estaría cerca de donde actualmente está la Embajada Argentina, en la costanera sur de Punta Arenas. Otros relatos de antiguos residentes apuntan a que la ubicación del cementerio estaría cerca del edificio del hogar del niño Miraflores, señalado por la presencia de 2 cipreses. Aún no se sabe su ubicación, pero ese cementerio es muy importante porque en aquel lugar estaría sepultado Benjamín Muñoz Gamero y la mayoría de las personas que perecieron antes de 1870. El segundo cementerio se encuentra en lo que hoy conocemos como Plaza Lautaro, al sur de la ciudad, en la calle José Nogueira, entre Paraguaya y Bellavista. Existen filmaciones de propiedad del Museo Regional que muestran la actual plaza con lápidas y estructuras propias de un cementerio.
Luego de su transformación en plaza, este cementerio fue el origen de varias historias de terror que asustaban a los niños de los años 40 y 50, porque según el mito, solo se removieron las lápidas y no los restos. Actualmente tiene una roca gigantesca de mármol traída por el italiano Pasquale Rispoli. Estaba en la Plaza de Armas, en el espacio que hoy tiene el mástil, frente a la catedral. ¿Estás cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Sintoniza UMAC TV y disfruta de la programación pensada para ti y tu región. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de la conversación con nuestros invitados, don José Tonco y don Nelson Aguilera. Estamos precisamente en el Museo Regional de Magallanes, en la Biblioteca Patrimonial Armando Brown, y estamos realizando este programa en colaboración entre la DIVAM, el Museo Regional de Magallanes, y también la Universidad de Magallanes a través de UMAC TV, en un esfuerzo conjunto para lograr rescatar temas interesantes y llevarlos de una forma diferente, no en el papel, en el libro, en el paper, sino que a través de la televisión a las casas, y eso lo consideramos bien interesante, bajar los temas que nos interesan tanto, bajarlos al mundo del ciudadano de a pie, que en realidad desconoce mucho estos temas, y cada instancia en que podamos hablar de ellos es importante. Y en particular con invitados tan interesantes. Oye, Nelson, tú que eres un gran conocedor del pueblo Cahuáscar, y en tus últimos años también te has especificado bastante en ello. De repente, ver desde afuera un pueblo, uno puede tener una visión más general. ¿Qué tradiciones, por ejemplo, consideras que se han perdido, que los textos o investigaciones anteriores han generado que existían y ya no existen? ¿Cuál es el cambio de la modernidad en el pueblo Cahuáscar? De repente una pregunta muy amplia, pero ¿cuáles serían a tu modo de ver? Es difícil poder evaluarlo de una manera muy categórica. Sí debería decir que el sedentarismo, y particularmente dos grandes momentos, el establecimiento de la radioestación de la Fuerza Aérea y luego la fundación de Puerto Edén, fueron determinantes. El primer momento fue porque, de una u otra manera, tener seguridad alimenticia, tener abastecimiento de alimento permanente por parte del personal militar, vestuario, significó el creciente y rápido abandono de las formas de vida tradicionales, es decir, el 100% de la vida nomádica a través de la canoa. Luego, el año 1969, cuando se crea Puerto Edén, evidentemente se genera un vínculo mucho mayor con lo que podríamos llamar lo urbano, muy entre comillas por lo demás. Me refiero a lo urbano, la escuela, la posta, carabineros, en ese momento la EPA, EMASA, y algunos otros servicios de esa naturaleza. ¿Qué se ha perdido? Bueno, se ha perdido básicamente, a ver, si me apuras, tendría que decirte que la gente ha perdido la sensación de la libertad, y que eso probablemente es lo más definitorio. Si tú escuchas los relatos de la gente mayor de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén, lo que añoran y lo que de una u otra forma reclaman es el derecho de transitar libremente por los canales como lo hacían antes. Y eso significa no tener que pedirle permiso a nadie para sacar un pedazo de madera, para cazar un lobo, para hacer lo que siempre han hecho, en definitiva. Porque gran parte de los conocimientos tradicionales antiguos están. Basta con salir a internarse en los canales con las personas mayores de la comunidad y se acuerdan. Se acuerdan de ciertas formas de realizar campamentos, se acuerdan de las formas de distribución interior del cahuascarat, del toldo, se acuerdan de las fórmulas de caza, se acuerdan de todo, se acuerdan del mundo de las creencias con algún grado importante de detalle. Pero la subordinación a las normas occidentales, que en muchos casos nos llevan incluso al borde del absurdo, ha hecho que evidentemente la frecuencia o la naturalidad de la relación con el ambiente se haya perdido. O sea percibida como una pérdida por parte de los propios residentes de Cahuéscar de Puerto Edén. Entonces sí, efectivamente hay un problema que no sé si tengo una solución muy simple, y me refiero, más allá de la aplicación del criterio, me refiero a la aplicación de una norma que es extensiva para todo el país, que está pensada para occidentales, que no exime a los pueblos indígenas de un criterio común, y evidentemente les ha jugado en contra, les ha jugado significativamente en contra. Sí. Hoy en particular la navegación, ¿no? Está muy limitada
O sea, la navegación es probablemente uno de los más grandes absurdos. No quería mencionar el caso, pero ya que lo preguntan lo voy a hacer. Para poder internarse a los canales, la autoridad respectiva exige ciertas medidas de seguridad, entiéndase salvavidas, bengalas y una serie de sistemas de radiocomunicación, etcétera, botiquín. Y además exige que los tripulantes puedan acreditar mediante alguna prueba escrita o algún mecanismo alternativo que tienen los conocimientos de la reglamentación o las regulaciones para la subsistencia del hombre en el mar. Hasta ahí es razonable. Pero la pregunta ¿es eso exigible para gente que ha nacido en la canoa y ha vivido en la canoa durante toda su vida y proviene de una cultura que ha transcurrido en la canoa durante los últimos 6.000 años? Entonces, ese tipo de absurdos ocurren, ¿ya? Ahora, ciertamente en algunos casos hemos logrado, y me refiero como Estado, hemos logrado entender la norma de una perspectiva distinta y se han logrado pequeñas grandes victorias. Por ejemplo, desde hace algunos años a esta parte, la comunidad cahuéscar de Puerto Varas tiene facultades para capturar una cierta cantidad de lobos marinos al año, son 60 lobos al año. Pero antiguamente lo hacían libremente bajo las regulaciones de tabú cultural que José mencionaba. Entonces, claro, tenemos un problema de lógicas, tenemos un problema de choque de miradas y en definitiva un choque cultural. Y poder generar un espacio adecuado de diálogo, un diálogo legítimo donde las partes puedan comprenderse en términos verdaderos, definitivamente es complejo, sobre todo cuando hablamos de la aplicación de una norma que tiene, como digo, carácter nacional y que bordea el absurdo. Sí. Y José, ¿tú también qué opinas sobre, dentro de tus tradiciones, algunas que se han ido, no sé si perdiendo, pero disminuyendo, cuál destacaría, cuál trataría de rescatar por sobre todo? Sí, es que es una pregunta muy compleja. Entonces, igual que Nelson, como estaban trabajando desde la perspectiva de la antropología, hay una modificación de las conductas, hay una transculturación. Entonces, ninguna sociedad se mantiene nítida como una sociedad prístina. Todo está modificando con el proceso de la difusión, digamos, cambia, todo cambia, como dice la canción. Entonces, ¿cómo podemos ver el proceso de desarrollo, o en el sentido más término, usando el lenguaje de Darwin, que es evolución? ¿Cómo podemos ver quiénes terminaron evolucionados? ¿Por qué tendría que estar estancado en un estadio, digamos? Cosa complicada. Entonces, pero hoy día la gente de Puerto Varas hace vida nómade, tal como describía Nelson. Está todo, navegación, qué sé yo, solamente se añoran las andanzas de los pasados, que nunca se va a volver a retomar, porque eran otros tiempos, porque había otras necesidades. El cambio profundo que llegó a los canales fue con los loberos, intercambio de comercio bastante fuerte en los años ya de 1925 para adelante, y estamos hablando más atrás también. Y entonces la forma de vida, ya la forma alimenticia de los cahuéscar cambia brutalmente. Ahora hoy día existe el nomadismo, pero nomadismo visto desde el punto de vista más moderno, digamos, que es otro tipo de nomadismo. Ya la gente hoy día, la gente moderna, ya no anda remando, porque ya es pasado, ya es mucho esfuerzo. Hoy día tiene que hacer uso de las tecnologías que existen. Y de hecho los cahuéscar modernos andan en la ciudad con celular, cosa que antes no existía, tampoco no existía celular. Entonces la gente a través del tiempo va adquiriendo cosas que existen en la sociedad, lo van dominando, digamos, entonces hace uso de eso. Y yo estoy de acuerdo con Nelson que el sedentarismo de hoy día es bastante fuerte, y hay la pérdida del nomadismo de los canales. ¿Sabes lo que yo recuerdo que podría haber sido perdido? Los relatos que se hacían en los canales, la historia que se dio, los cuentos cosmogónicos que tanta riqueza tienen en la cultura cahuéscar. Eso se ha perdido porque hoy día en la vía de Puerto Varas, que son entre comillas urbanas, ya no se da ese proceso de
de enseñanza a las nuevas generaciones, sino que se hablan de otra cosa totalmente distinta. También los relatos de viaje que eran importantes en los canales interiores cuando la gente, no solamente en los canales interiores, en cualquier parte de lugares, cuando la gente se encontraba, siempre contaba la historia, digamos, los lindos lugares para cazar, la experiencia personal, de cómo uno salvó de un peligro importante. Entonces todo eso es conocimiento y eso se ha perdido porque la gente está estancada en la localidad de Puerto Viejo y no puede salir. ¿Y sabes por qué no puede salir? Porque los costos de la vida en los tiempos modernos es muy caro. No es que no quiera salir. La restricción de la Armada de Chile es importante, claro, no lo deja salir, pero la restricción monetaria es más fuerte que el de las marinas, por eso para salir a navegar, qué sé yo, cerca de los canales, comprar benzina, bastante caro. Poderoso, claro. Oye, Nelson, ¿crees que también ha jugado bastante en contra esta denominación genérica que se ha establecido como extinción de los pueblos originarios como una gran masa, en realidad como un concepto que abarca todo, y le ha jugado un poco en contra a los pueblos que están vivos como el pueblo cahuéscar, esta denominación general de extinción? Sí, de hecho yo la discuto. A ver, cuando hablamos de extinción lo hacemos desde una perspectiva también etnocéntrica y un poco supremacista. Cada vez que alguien me pregunta acerca de la extinción, normalmente digo los pandas se extinguen, las personas no. Suficientemente lo ha explicado José cuando se ha referido a la mutación o a los cambios que recibe o reviste una cultura, que por definición es esencialmente dinámica. Y dicho esto, efectivamente los cahuéscar no solamente han mutado en el tiempo, sino que también por reglas culturales, también han sido sometidos a la exogamia y por ende también han generado un grado importante de mestizaje. Ahora, esas generaciones de recambio no son menos cahuéscar, pero evidentemente hay un puente que no existe hoy día entre esa generación de recambio y la antigua tradición. Probablemente ahí estamos al debe, ¿ya? Y estamos al debe en muchos aspectos. Estamos al debe como Estado, estamos al debe organizacionalmente, estamos al debe en casi todos los ítems. Dicho esto, si tú le preguntas a la gente de las comunidades cualquiera, ¿qué sienten ellos cuando se habla de este mito no, mira, este año se murió el último cahuéscar o este año se murió el último Yagán? La gente se ofende, y con legítimo derecho. Porque la pregunta inmediata es, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Qué soy? Y lamentablemente esa imagen construida del morbo, probablemente muy desde la perspectiva del titular de prensa, que está intencionado para generar una reacción emotiva, efectivamente ha jugado en contra. De partida, de las comunidades indígenas en Magallanes no se extinguieron o no se han extinguido porque lo decidieron así. Claro. Estamos hablando de procesos culturales que han sido brutales, que han incluido procesos sistemáticos de exterminio, por una parte, de etnocidio, por otra, de negación sistemática, de animalización y de cosificación, donde a grupos significativos de personas les deprivaste su condición humana para transformarlos en un objeto. Los transformaste en animales. Entonces, hablar hoy día de extinción es volver encima nuevamente a poner una carga tremendamente negativa y que además ha sido perjudicial. Entonces, si tú me preguntas, para lo único que ha servido ha sido simplemente para presentar una noticia. Pero en general, por lo que me ha tocado escuchar de parte de los propios descendientes de las comunidades, definitivamente es un atributo que no solamente es discutible, sino también es ofensivo. Ofensivo, claro. No, indudablemente. Oye, José, hablaste sobre Puerto Edén. Ya. Tú te educaste en Puerto Edén y lo conoces muy bien. ¿Cómo ves el futuro de Puerto Edén? Ahora hemos visto que se está masificando un poco más el turismo. ¿Cómo ves un Puerto Edén en 20 años más? O sea, ¿cómo ves el futuro del pueblo que sigue siendo bien pequeño, pero cuál es tu visión sobre el tema? A ver, yo estuve en Puerto Edén en 1970, había 400 personas, donde había muy fuerte comercio, bastante fuerte, importante, digamos, donde las cholgas eran un elemento muy importante en la zona. Y ahora estamos viendo 50, más o menos 80 personas, digamos.
Y entonces, a través del tiempo, Puerto Edén ha ido achicando. Y entonces, la vida de la gente de Edén no es tan cómoda, es sumamente... no es muy buena, cada vez queda poca gente. Ahora, con la barcaza que está llegando constantemente, no ha provocado ningún cambio, digamos. La gente vive igual, la gente no puede instalar comercio, digamos, porque no tiene los recursos para, no sé, construir una cabaña, para albergar a las personas, qué sé yo. La gente que llegue de otra parte, que tenga plata y que se instale ahí, podría surgir bastante fuerte. Yo veo Puerto Edén en el tiempo futuro, no creo que se desarrolle como una ciudad, porque cada vez que ya estamos en 2017 y con 80, 50 personas, como que veo que Puerto Edén están muriéndose, a menos que haya una fuerte influencia o monetaria de parte del Estado. Principalmente podría ahí surgir Puerto Edén, pero hasta el momento no veo eso. La gente está emigrando por falta de trabajo, entonces eso es complicado. Entonces toda la gente jóvenes ya no se encuentra, curiosamente, ahora que estoy recordando, Puerto Edén es un pueblo para personas de edad. No hay jóvenes en ese tiempo, en ese lugar, sino que solamente están los ancianos. Y todos los jóvenes se han ido a otra parte de Chile, Puerto Montt, Natales, Punta Arenas, y entonces es una villa como, entre comillas, de reposo para los ancianos. Oye, y Nelson, hablando también sobre el futuro o deudas que tengamos, sobre educación, considerando que la educación es tan importante desde la idea inicial. Tu opinión personal sobre cómo se están tratando los temas de nuestros pueblos originarios, en particular del pueblo cahuéscar, en la educación formal en nuestra ciudad. Desde el mundo académico, de la antropología, yo sé que hay una visión bastante similar y bien interesante, pero como en el mundo del aula, de la sala de clases, de los niños, ¿cómo ves que se les está enseñando a los niños sobre nuestras culturas originarias? ¿Seguimos repitiendo haga el trabajo del pueblo cahuéscar y con el mapita, la típica imagen? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? ¿Se podría mejorar? Siempre todo se puede mejorar, siempre, de todas maneras. Pero el hecho de que que se esté enseñando ya es un avance. Remontémonos hace 20 años atrás, donde hablar de cahuéscar y Yagán era casi hablar no sé, de una cosa muy extraña. Donde prevalecía el mito de que el último de la Calufe, a propósito de la pregunta que hacía al principio, vivía en Puerto Edén y la última Yagán se había muerto el año pasado. Entonces, a mí personalmente, y te lo cuento como experiencia personal, me tocó lidiar, al menos durante una parte importante de mi primera etapa en la CONADI, con la negación. Y el partir tratando de persuadir al resto del aparato público, incluyendo a los servicios relacionados al mundo de la educación, desde la negación es brutal, es virtualmente imposible. ¿Cómo transformas algo que es nada en una preocupación real? Bueno, la cosa cambió, y la cosa ha cambiado en el sentido de que efectivamente hoy día tenemos un número importante de escuelas adscritas a programas de educación intercultural bilingüe. No recuerdo la cifra exacta, entiendo que son entre 3 y 15. A través de programas del Ministerio de Educación hay esfuerzos bastante interesantes de Junji al respecto. También hay algún intento inicial o algún intento intencionado de parte de Integra. Y hay experiencias de todo tipo. Hay experiencias un poco de la naturaleza que tú describes, muy lectiva, y otras que son tremendamente participativas, donde a través del mecanismo de los facilitadores culturales o de los educadores comunitarios se ha tratado de generar un poco de cambiar un poco el switch o de dar una vuelta de tuerca, en el sentido de entregar contenido de una manera distinta desde la perspectiva de la cultura. Ahora, también tengo que hacer una precisión al respecto. Algo implicó José, y esa implicación requiere una segunda mirada. Lo que dijo es de capital importancia. En general, para los pueblos indígenas, y en particular para el caso de los cahuéscar, el conocimiento se transfiere de una generación a otra en movimiento. Es
es improbable o es muy difícil que una persona, un sabio de la comunidad, a través de un mapa o de un relato en abstracto, hable de un lugar que no está viendo para reflejar una idea o para compartir una creencia o lo que sea, un relato de viaje. Todo este conocimiento, toda esta sabiduría tiene sentido en la medida en que tú transitas con el chico o el joven por los lugares y eso se transforma en un relato vivencial donde tú puedes decir, mira, ¿ves esa bahía? En esa bahía ocurrió tal cosa, porque de acuerdo a lo que me contaban mis abuelos, que a su vez se lo contaban sus propios, y se empieza a construir esta narración. Ese ejercicio todavía no hemos podido lograr hacerlo y probablemente sea una de las cadenitas mágicas que nos lleven al éxito. Pero insisto, se ha avanzado significativamente, hemos logrado, gracias al trabajo de varios investigadores, dentro de los cuales está Óscar Aguilera, el propio José, hemos logrado generar material de muy buen nivel, pensando en educación preescolar, básica y media, pero nos queda muchísimo por avanzar todavía. Este es un desafío en el cual recién estamos entrando. Sí. Oye, y José, también se nos están acabando los minutos también, pero también para dar un último enfoque sobre el futuro, sobre la educación, la valorización. Como decía Nelson, he visto en este último tiempo, hace muy pocos días incluso, reediciones de cuentos, tradiciones en lengua cahuéscar. ¿Cómo ves tú? ¿Ves positivamente el futuro del pueblo cahuéscar, de la educación, de la valoración de la gente? Sí, eso me tiene muy contento, digamos. En la ciudad la gente urbana ha aceptado fuertemente, qué sé yo, de tener algún conocimiento sobre la lengua. Y justamente Nelson, hace varios días, este año, hemos lanzado 2 libros, digamos, que son bastante importantes. Y la verdad es que está llegando mucho. Yo he hecho charlas en los colegios. La gente moderna, digamos, los jóvenes modernos, está muy interesado en los conocimientos del pasado, digamos, porque hoy día en los programas de la educación, tanto básica y media, son nociones muy chiquititas que pasan sobre la etnia no sobre la etnia fueguina en términos generales, pero cuando uno va a dar charlas en los colegios, hay muchas preguntas, hay mucho interés, digamos, y se da cuenta los jóvenes de esa otra edad, digamos, que son distintos. Eso les llama mucho la atención. Y una pregunta muy frecuente que surge ahí es, ¿cómo es posible que una comunidad, como decía Nelson, que una comunidad tan simple, con instrumentos tan simples, podía vivir varios años en esta zona tan gélida? Entonces eso le llama mucho. Y la otra cosa que entra fuertemente ahí es la cosmovisión de los distintos pueblos que existen en esta zona, porque desconoce, ve otras perspectivas, hay otra noción. Entonces hay una riqueza bastante fuerte, hay una estructuración simbólica, intersubjetiva bastante complicado que no es fácil de entender. Entonces eso también le llama la atención. Entonces no estamos haciendo bien en esta ciudad y hay mucho interés por parte de la gente, de los educandos en la región, pero falta ponerle más concreto en los colegios porque son nociones muy parciales del programa que no alcanza para nada a conocer en profundidad a los pueblos originarios de la zona. Sí. De hecho, ayuda bastante el trabajo que han realizado ustedes. Bueno, no queda más que agradecer su tiempo, ¿ya? Y la verdad que en estos escasos minutos logramos aprender bastante, que esa es la idea de este espacio, y desmitificar algunos temas que damos como por verdad, completamente absortos en los errores. Así que le agradezco su tiempo y de transmitir su conocimiento, que es tan amplio. Profesor Aguilera, un gusto como siempre verlo, José también. Y bueno, y a todos nuestros amigos los invitamos a nuestras próximas sesiones del programa, escribiendo la historia y bueno, invitamos para una próxima ocasión y agradeciendo a nuestros invitados. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos.